Bueno, entonces vemos como factores de riesgo en estos embarazos gemelares, ¿no? La técnica de reproducción asistida, tiene que ver con la raza negra, herencia también, son importantes los antecedentes maternos porque incrementan la frecuencia de gemelismo disigótico, la edad tiene que ver, materna mayor, a mayor paridad, mayor frecuencia de gemelismo, factores nutricionales por la talla materna, aunque otros dicen que se relaciona más con la nutrición, y también la gonadotrofina hipofisiaria relacionada con los anticonceptivos un mes antes de la suspensión. Ya explicaron los compañeros del embarazo gemelar y su clasificación cuando es monocigoto o dicigoto, donde tenemos los gemelos idénticos, ¿no? Que son los monocigóticos con un óvulo fecundado, fase de 2 células y un solo cigoto dividido en dos, ¿no? Y los gemelos fraternos o disigóticos, cuando un óvulo es fecundado, tenemos la fase de 2 células, perdón, y el otro óvulo, o sea, hay dos óvulos fecundados, un solo cigoto, y tenemos aquí, ¿no? La formación de los cigotos, ¿no? Aquí también tenemos un cuadrito de los tipos gemelos según la fecundación. A veces los pacientes dicen, ¿son gemelos, son mellizos? Nos preguntan. Bueno, digamos que mellizos son dos óvulos fecundados, gemelo un óvulo fecundado dividido entre los días 1 y 3, donde tenemos dos placentas y dos bolsas, es decir, es un bicoriónico y amniótico. Cuando la división es de 4 a 8 días, tenemos una placenta y dos bolsas, estamos hablando de monocoriónico biamniótico, que es, esto se da en la etapa de blastocisto, y cuando la división es de 8 a 13, que se da ya cuando se implanta ya el blastocisto, estamos hablando pues de una placenta, una bolsa, que son los monocoriónicos monoamnióticos, y después de los días 13 a 15, cuando ya está el disco embrionario formado, pues tenemos los siameses, ¿no? Esto es en resumen cómo se dan los tipos de gemelos según la fecundación. El embarazo gemelar en los dicigotos o fraternos, tenemos el desprendimiento simultáneo de dos ovocitos y por la fecundación de dos espermatozoides, son de distinta constitución genética, pueden ser del mismo sexo diferentes, hay mosaicismo eritrocitario en ocasiones o eritrocitos de diversos tipos. En los monocigotos es cuando hay un solo óvulo fecundado, corresponde a gemelos monocigotos o idénticos. La división de cigotos en varias fases del desarrollo y se debe a la división del cigoto en esta división y separación más temprana, que es la fase bicelular, donde se desarrollan dos cigotos individuales. Y los blastocitos se implantan por separado y el embrión cuenta con su propia placenta y saco coriónico. Es semejante en grupo sanguíneo, huellas dactilares, sexo, color de cabello, de piel. En la embriogénesis tenemos que, aquí ya está resumido lo que estamos diciendo en el embarazo múltiple, ¿no? El gemelar disigótico, dos cigotos, hereditario, cada uno con su amnios y placenta, o sea, bicoriónico, biamniótico, ¿no? Y en el monocigótico, un cigoto, monocigótico, bicoriónico, biamniótico, como ya lo hablamos anteriormente, ya lo dijeron sus compañeros, de 1 a 4 días, monocigoto, monocoriónico, biamniótico de 5 a 7 días, monocigoto, monocoriónico, monoamniótico, de los 8 a 12 días, en meses del día 13, o también el feto parásido que se llama, ¿no? Aquí tenemos el cuadrito resumido de la embriogénesis, de los diferentes separación, como ya vimos al principio, dando los diferentes tipos de gemelos, ¿no? Cuando son dicoriónicos diamnióticos, cuando son monocoriónicos diamnióticos o monocoriónicos monoamnióticos, que es importante tener la corionicidad en un diagnóstico temprano. Esta determinación de la corionicidad determina el riesgo de complicaciones específicas de los gemelos que varía en relación a esto, ¿no? El número de coriones. La tasa de mortalidad perinatal y de lesiones neurológicas son mayores en gemelos diamnióticos monocoriónicos en comparación con los pares diamnióticos dicoriónicos, y el mayor riesgo es antes de la semana 28. Y tenemos también otra imagen, ¿no? De los monocigóticos y de los disigóticos, como los monocigóticos podemos tener, dependiendo de la corionicidad, los monocoriónicos y los diamnióticos en el porcentaje,
de 1% en el mono amniótico, en el biamniótico el 70% y el bicoriónico biamniótico un 30%, y tenemos el bicigótico que siempre será bicoriónico biamniótico. La determinación ecográfica, chicos, importante esto. Una herramienta en el primer trimestre se puede determinar la corionicidad con precisión más del 98%. Y disminuye a medida que avanza la edad gestacional. Por eso es importante este análisis ecográfico de la determinación en el primer trimestre de gestación, porque inclusive algunos textos dan que hay una precisión del 100%. Y antes de las 24 semanas de gestación por ecografía va bajando a un 95%. Y tenemos que en el primer trimestre el número de coriones equivale al número de sacos gestacionales, una banda gruesa que separa ambos sacos gestacionales señala un embarazo dicoriónico. Entonces, con esta imagen, en el primer trimestre nosotros ya podemos determinar la corionicidad y decir es un bicoriónico. Y los gemelos monocoriónicos, en cambio, tienen un solo saco gestacional y miren la membrana muy fina que los está dividiendo, ¿no? Es importante determinar la corionicidad, la amniosidad y el diagnosticar anormalidades para establecer ¿qué? Para establecer un plan adecuado, cómo tenemos que vigilar el bienestar fetal dependiendo de la corionicidad de estos embarazos en edad. Tenemos el monocoriónico en una imagen ecográfica donde tenemos el signo de la T. Este es el signo de la T, muy característico. Miren, una membrana delgada, ¿no? Que nace de la división, ¿no? Del corio, y nos está diciendo, pues, que este signo de T son muy característicos, signo ecográfico de los monocoriónicos. Y el bicoriónico, tenemos aquí esta imagen, que es la imagen del signo lambda, o una imagen que se le llama pico doble, donde tenemos que la unión de estas placentas en los bicoriónicos determina este signo que confirma que es un embarazo bicoriónico o dicoriónico, es el signo de lambda, muy distinto al de acá, que es el de la T, y este es el de lambda. Importante eso para determinar la corionicidad. De las 10 a las 14 semanas de gestación, vemos el número de masas placentarias, el grosor de las membranas que dividen los sacos que son mayor a 2 milímetros, presencia de una membrana intermedia, género fetal, signo de pico, doble o lambda. Y tenemos en el monocoriónico, como ya dije, el signo de la T, el grosor de la membrana menor a 2, la falta de una membrana divisoria señala una gestación monoamniótica, monocoriónica. Son signos ecográficos que vemos en el examen de una paciente que viene en el primer trimestre de gestación, donde nosotros podemos tener una herramienta importante que nos da, según los textos, el 100% de precisión para determinar la corionicidad. Entonces tenemos el diagnóstico clínico, pues se da la medición de la altura uterina mayor de lo esperado, 5 centímetros más, palpación de las partes fetales, frecuencia cardíaca fetal distinta, como ya lo dijeron, la HCG y alfa-fetoproteínas, la resonancia magnética también puede determinar gemelos unidos, ¿no? Tenemos complicaciones, dentro de las complicaciones tenemos el aborto, el bajo peso al nacer, hipertensión, parto prematuro, un RCIU, una restricción del crecimiento intrauterino, anomalías congénitas, síndrome de transfusión de gemelos a gemelos muy importante, diagnósticos, se dan los diagnósticos monocoriónicos e inclusive muerte fetal, cordones umbilicales también se pueden enredar, ¿no? La anemia también está dentro de las complicaciones, y tenemos que en las recomendaciones los gemelos monoamnióticos se someterán 1 hora a monitoreo diario de la frecuencia cardíaca fetal como ambulatorio o se interna a partir de las 26-28 semanas. Se le da el ciclo de betametasona y el parto por cesárea será de la semana 32 a 34. Aquí tenemos una placenta compartida, complicada, con un síndrome de transfusión, gemelo a gemelo,
¿no? Que es importante determinar también lo que decía Carla sobre la preeclampsia, que es una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo múltiple, que ocurre de 3 a 5 veces más que en el embarazo de un solo producto, las hemorragias intraparto, los abortos, el polidranio. Es importante determinar también que nosotros podemos ver también líquido aumentado, ¿no? En estos productos gemelares, ¿no? Como también podemos ver RCU, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Que afecta al 34% de los embarazos múltiples, ¿no? Aquí tenemos una imagen también en lo que es la anastomosis entre gemelos, que pueden ser de arteria-vena, de arteria-arteria o de vena-vena. Esto de aquí es en el síndrome de transfusión feto-fetal. Importantísimo tener presente que esto de aquí se da en las gestaciones monocoriales, donde cada feto tiene definido un territorio. Ellos tienen su territorio vascular propio y es normal que se pueda establecer esto. Esto de aquí son conexiones vasculares entre ellos. Y se forma así un eje que va a estar anastomosado. Esto de aquí, el desarrollo de este síndrome de transfusión feto-fetal ocurre en un 15% de los gemelos monocoriales debido a que hay un desequilibrio en la distribución del número de anastomosis entre una y otra dirección. Es importante tener en cuenta esto porque aquí tenemos un feto, ¿no? Que va a repercutir en el donante que bombea la sangre, ¿no? Hace la circulación del feto receptor, ¿no? A través de esta anastomosis. Este feto donante que está aquí desarrolla anemia, desarrolla hipovolemia, RCU, y trata de compensar esta situación disminuyendo la producción de ¿qué? De orina. Entonces, ¿qué vamos a tener en este feto donante? Vamos a tener oligohidramnios. En cambio, en el feto receptor, que es el que está acá, empieza a manejar un mayor volumen de sanguíneo, inclusive le puede dar un hidrox, puede aumentar su producción de orina y genera polihidramnios. Miren la diferencia, el uno con polihidramnios, el otro con oligohidramnios. Y en los fetos, en los casos más graves, debido al oligohidramnios, en este feto se observa como que está pegado en las membranas, ¿no? Un característico al hacer el estudio ecográfico. Entonces tenemos una discordancia en el tamaño también. Ecográficamente vemos que la vejiga de este nene, ¿no? Generalmente no se la visualiza, mientras que ecográficamente la vejiga de este feto se la encuentra en cambio muy distendida. Y podemos nosotros inclusive clasificar a este transfusión feto-fetal dependiendo del grado de severidad en estos embarazos gemelares monocoriónicos, ¿no? En el grado 1, discrepancia de líquidos, tenemos entonces gemelos que tienen problemas de la vejiga, aquí está distendida, acá no se observa. En el grado 2 tenemos el donante tiene ausencia de vejiga y está como pegado, como ya dije, y hay alteraciones también a nivel del flujo Doppler. ¿Qué vamos a ver en el flujo Doppler? Hay una onda ausente que es la del flujo diastólico, o también en reverso a nivel de la arteria umbilical. Y tenemos un flujo reverso en el ductus venoso de estos pequeñitos que hacen de donante en estos monocoriales. Y en el grado 4, ya cuando el feto receptor tiene hidro, o grado 5, cuando ya hay muerte de uno o ambos gemelos. Entonces es importantísimo tener en consideración cuando llega a la consulta un gemelar monocoriónico, pues tener una vigilancia sostenida de estos productos por este riesgo que se puede presentar. Cuando nosotros hablamos de gemelo o producto de crecimiento en discordancia con el otro, pues tenemos que tener presente que la diferencia tiene que ser del 20% o más del peso estimado entre un feto y el otro.
Aquí tenemos que la sangre se transfunde del gemelo donante a su hermano receptor, de modo que el donante eventualmente se vuelva anémico y su crecimiento se restrinja. Y en cambio el receptor se vuelve policitémico, hay hiperbilirubinemia grave, orgenícterus, ¿no? Porque hay una sobrecarga circulatoria. Y los tratamientos pueden ir desde una angioreducción, ablación con láser de la anastomosis placentaria vasculares, el feticilio selectivo o la sectostomía en estos productos, ¿no? Y tenemos otra imagen con las diferentes anastomosis, ¿no? Y las recomendaciones que el parto a las 38 semanas sean para los embarazos dicoriónicos sin complicaciones y que las mujeres con embarazos gemelares diamnióticos monocoriales sin complicaciones pueden tener un parto entre la semana 34 o 37. Pero los gemelares monoamnióticos monocoriales, el parto se recomienda entre la semana 32 a 34. Chicos, aquí tenemos otra imagen de los bicoriales diamnióticos, de los monocoriales diamnióticos y de los monocoriales monoamnióticos. Aquí también tenemos otra imagen ya bien más clara, ¿no? Y aquí tenemos un cuadrito donde tenemos la embriogénesis cuando hay un óvulo único o un óvulo doble, un corión, placenta única en el 20%, cuando hay dos coriones, placenta fusionada del 6%, placenta doble del 7%, determinando un 33% en monocigóticos, todos del mismo sexo, idénticos, mismo genotipo, mientras que acá en el óvulo doble, dos coriones, placenta fusionada del 30%, placenta doble del 37%, dando un 67% disigótico, la mitad del sexo son diferentes, ¿no? Y diferentes genotipos. Y también tenemos otro dibujo de las diferentes imágenes de los bicoriales diamnióticos. Aquí tenemos también gemelos monocigóticos separados simétricos, ¿no? Y asimétricos, ¿no? Y también esto es otra imagen de las diferentes anastomosis, chicos. Ok, eso es en cuanto de embarazo gemelar, ¿no? De embarazo gemelar. Y vamos ahora, hola, ¿están despiertos, chicos, todavía, no? Sí, doctora, aquí estamos, doctora. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, sí, yo sé que están cansaditos, así que vamos un poquito rápido con lo que es la otra clase de infecciones. Me avisan si se ve la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Me avisan si se pasa, porque a veces estoy hablando y no la ve. Toxoplasmosis, ¿sí está pasando? ¿Sí? Si ven que estoy pasando la... Ya, perfecto. Sí. Vamos a hablar de la toxoplasmosis, perfecto. Importante, que es cómo se transmite ingiriendo carne cruda, infectada con quiste, ya lo dijo Brian, contacto con quiste de las hesofelinas, puede ser oral, transplacentaria. El cuadro clínico de la madre, fatiga, fiebre, cefalea, mialgias, puede haber infarinopatía cervical posterior. En la congénita tenemos la tetrada de Sabin, que consta de corio, retinitis, calcificaciones cerebrales, hidrocefalia en estos bebés. Los síntomas de infección generalizada, hay dificultad para la alimentación, disnea, aña, cardiomegalia, patogenomegalia, ictericia, exantema maculopapuloso, tienen complicaciones neurológicas, llanto débil, parálisis, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos un diagnóstico precoz si es que tenemos estos pacientes en nuestro primer trimestre de gestación, que es lo que nosotros tenemos que pedir para nosotros tener la conducta a seguir de estas infecciones. Los que ya han visto algo de ecografía, ¿no? Podrán ver que siempre yo les hago ver el plano medio, donde tenemos la medida del diámetro biparietal, pero también les he dicho que hay un plano que es el ventricular, donde tenemos los ventrículos laterales, ¿no? Entonces aquí, en esta imagen ecográfica, vamos a ver que en estos productos puede haber una ventrículomegalia. Yo también les había dicho que lo normal es hasta 10 milímetros, que pasado de esos milímetros, estamos hablando ya de ventrículomegalia, aquí estamos hablando de hidrocefalia, son imágenes características de estos niños cuando están infectados con este toxoplasma, ¿no?
En el diagnóstico, pues tenemos que la embarazada con una sospecha de toxoplasmosis debe someterse a una prueba. El parásito rara vez se detecta en tejidos o líquidos corporales. La IgG se desarrolla 2 a 3 semanas después de la infección. Alcanza su punto máximo 1 o 2 meses y casi siempre persiste toda la vida. Ustedes van a ver muchos exámenes que van a pedir donde este de aquí está presente. Si bien los anticuerpos IgM aparecen 10 días después de la infección y casi siempre desaparecen en 3 o 4 meses, hay casos en que esta IgM puede estar detectada por años. Por lo tanto, estos anticuerpos IgM no deben usarse solitos para diagnosticar una toxoplasmosis aguda. Eso es importante. Son indicativos de infección activa, IgG creciente o IgM positiva. El diagnóstico de infección fetal se realiza en líquido amniótico o sangre fetal y la presencia de hidrocefalia o calcificaciones cerebrales dispersan en la cabecita de estos bebés son datos indicativos y se da por ecografía. Entonces, ¿cuál es la analítica en el primer trimestre de gestación? ¿Cómo ustedes van a interpretar a estos pacientes que vienen con este resultado de laboratorio? La IgG y la IgG positiva y IgM negativa, existe inmunidad antigua frente al toxoplasma, no hay riesgo de infección al feto. Perfecto. Si les viene la mamita con IgG y M negativa, significa que esa mamita no tiene inmunidad frente al toxoplasma y hay un riesgo muy alto de infección y nosotros tenemos que hacer prevención primaria. Si esa mamita tiene un IgG negativo, en el seguimiento, en este caso, se descarta la infección. Si tiene IgG positivo, hay una seroconversión y hay una infección materna probada. Es decir, que cuando tengamos estos resultados, nosotros tenemos que hacer un seguimiento, ¿no?, de IgG y de si está negativa o si empieza a tener resultados con una seroconversión positiva. Si la mamita viene con un examen de IgG y IgM positivo, ¿qué decimos? Que es una enfermedad antigua en la que existía positividad de la IgM o que de un falso positivo de IgM o una infección reciente de toxoplasma. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos si está con una infección antigua o una infección reciente? Pues enviamos el test de avidez de la IgG, ¿ya? En este caso. Si hay una baja avidez, se relaciona con infección reciente. Y si es alta la avidez, es una inmunidad antigua. Entonces, este es el seguimiento de los pacientes que vienen en nuestra primera consulta con el resultado de exámenes de toxoplasma. Lo ideal sería establecer si la mujer tiene inmunidad frente al toxoplasma antes de la gestación, obviamente. Entonces aquí tenemos que valores mayores al 30% da una alta avidez, entre 20 y 30 mediana avidez y entre menores de 20 baja avidez, y aquí está el problema. Si nosotros vemos un resultado de menos del 20%, nos determina una baja avidez y estamos hablando de una toxoplasmosis aguda y ahí es el problema. La baja avidez se relaciona con una infección reciente de menos de 16 semanas. La alta avidez se relaciona con inmunidad de más de 16 semanas. Entonces aquí estamos con que este test de avidez es importante, ¿no? ¿En qué caso? En el caso de que tengamos IgG y IgM positivos. Entonces aquí tenemos el tratamiento que ya también lo dijeron los chicos. Tenemos la espiramicina 2 a 3 gramos, 4 dosis por 3 semanas, repartidos con intervalos de 2 semanas durante toda la gestación. La pirimetamina, también en diagnóstico de infección fetal, en el primer trimestre espiramicina, segundo y tercer trimestre añadir la pirimetamina, 25 miligramos más sulfadiazina, 4 gramos diarios en ciclo de 3 semanas, alternando con 3 ciclos de espiramicina. Y se recomienda la suplementación con ácido fólico para prevenir la depresión medular por la pirimetamina. Las medidas preventivas, la prevención primaria es importantísima. Embarazadas deben evitar el contacto con los gatos, 50 con 1 mantenerlos siempre dentro de la casa, evitar limpiar deposiciones. En cuanto a la carne, no comer carne poco cocinada, mantener limpios utensilios donde se prepara la carne, y los vegetales, pues lavarlos bien antes de usarlo, lavarse bien las manitos después de manipular los vegetales, ¿no?
y tenemos ya el tratamiento. Acuérdense que el toxoplasma permanece en la placenta hasta el final de la gestación. Eso es en cuanto a toxoplasma. En rubiola, el periodo de incubación es de 10 a 14 días. Esta infección por rubiola en el primer trimestre representa un riesgo significativo de aborto y de malformaciones congénitas gravísimas. Su incidencia ha disminuido gracias a ¿qué? A la vacunación triple vírica. Por favor, esta vacuna no debe de ponerse en la gestación, sino fuera de la gestación y esperarse 3 meses si quieren un embarazo. La tasa de infección fetal es del 80% en el primer trimestre, en el 20% en el tercero, y la tasa de afectación, obviamente, el 25% en el primer trimestre y menos del 1% en el tercer trimestre. La fuente de infección, la madre durante su infancia, después del segundo día antes de 7 días, después del inicio de la erupción cutánea, lactantes con rubiola congénita, vía transplacentaria, y tenemos las manifestaciones clínicas en la madre: fiebre, malestar general, estornudo, hay conjuntivitis, exantema maculopapular, paladar con manchas de aspecto petequial, adenitis retroauricular y occipital. Complicaciones: retardo del crecimiento intrauterino, un RCIU, una infección natal persistente, un bajo peso al nacer, encefalitis, puede haber en el riesgo perinatal aborto, óbito, malformaciones, dependiendo de la etapa de gestación, ya lo dijeron la triada de Gregg, microcefalia, alteraciones cardíacas, persistencia del conducto arterioso, cataratas, ¿no? Y en cuanto al bebito, pues pueden hacer con sordera, problemas cardíacos, visuales, óseos, encefalíticas, hepáticas, esplenomegalia, anemia por disminución de plaquetas, testículo, falta de descenso, ¿no? En cuanto, ¿no? En el diagnóstico tenemos que la IgG positiva y negativa, CALA-M, ha pasado la infección. En la IgM positiva, infección reciente, y en la IgM, aparición en la materna, indicación de determinar la IgM fetal. La prueba más utilizada es la ELISA, ¿no? No hay tratamiento antiviral efectivo para la rubiola, el uso profiláctico de gamma globulina es controvertido, así que a ponerse la vacuna preferible. En cuanto al citomegalovirus, es un virus con genoma de ADN que pertenece a la familia del herpes viridae, una infección generalizada limitada a humanos, una infección congénita más común. La tasa de transmisión fetal va del 36% en el primer trimestre, en el 40% en el segundo y el 65% en el tercero. Tenemos que la transmisión, las vías de transmisión pueden ser en sangre, leche, órganos trasplantados, contacto sexual, transplacentario durante el parto. ¿Cuáles son las manifestaciones en la mamita? La primera infección generalmente es asintomática en el 90%. Puede haber fiebre, leucocitosis, linfocitosis, mialgia. ¿Cuáles son las complicaciones? Aborto espontáneo, embarazo ectópico, muerte fetal. El citomegalovirus congénito, terrible, alteraciones gastrointestinales abdominales, puede haber acresias biliares, hendidura palatina, megacolon, onfalocele, cardiopulmonares, endocrinas, genitourinarias, cerebrales, oculares, en el citomegalovirus congénito. Entonces, el diagnóstico, tenemos la amniocentesis, solo en mujeres con alta sospecha, después de la 21 semana de gestación, ¿no? Se puede hacer también una replicación lenta a las 9 semanas con cultivo, PCR, y en el recién nacido, pues el gol estándar del diagnóstico es el cultivo viral. Tratamiento: no hay droga efectiva en el tratamiento de la enfermedad, aunque se ha postulado la vidarinina y el ganciclovir. Entonces, aquí están los tratamientos, pero generalmente no hay resultados que digan que hay una eficacia en este tratamiento. En el herpes, pues tenemos que el 1 por contacto de saliva infectada y gingivoestomatitis, y el 2 por vía sexual y por el canal del parto. Entonces tenemos que son infecciones que pueden pasar asintomáticas o sintomáticas: fiebre, malestar, eritema faríngeo, adenopatía submaxilar, ¿no? Puede haber también la keratitis herpética, cervicitis herpética, y tenemos manifestaciones neonatales, los riesgos que pueden tener estos bebés, ¿no? Con estos problemas de infecciones. Tenemos el aborto, un RCIU, óbito, trabajo de parto prematuro, hay anomalías fetales,
riesgo en el recién nacido, conjuntivitis, convulsiones, anemia, hepato y esplenomegalia, todas estas complicaciones que pueden dar en este tipo de infecciones por herpes, ¿no? Y tenemos que en el tratamiento de la primera infección se recomienda la ciclovir oral, como ya lo dijo Paulina, 400 miligramos cada 8 horas, o valaciclovir, 1 gramo cada 12 horas durante 7 a 10 días. También se puede recomendar tratamiento supresor con aciclovir oral, 400 miligramos, o valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas. Y a partir de la semana 36 de embarazo hasta el momento del parto como un tratamiento supresor. Y en las recurrentes, que eso es lo que decía Paulina, pues valorar el tratamiento con aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas durante 5 días o valaciclovir oral durante 3 días, ¿no? Se recomienda siempre seguir un tratamiento supresor a partir de la semana 36 hasta el parto y se realizará cesárea electiva solo en caso de presentar lesiones o síntomas prodrómicos durante el parto, ¿no? Entonces, esto es, chicos, sobre la clase de hoy. Entonces, que es importante que ustedes sepan, en el embarazo gemelar, determinar la corionicidad, importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente que llega en el primer trimestre de gestación, la determinación de la corionicidad mediante una valoración ecográfica es del 100%. Entonces ustedes ya van a tener un diagnóstico efectivo, definitivo, de la corionicidad y poder manejar estos pacientes, ¿no?, de acuerdo al diagnóstico ecográfico. Todos los problemas que puede darse en un embarazo múltiple son problemas serios, de alto riesgo, por lo tanto, el monitoreo, las pruebas de bienestar fetal, el manejo, la maduración pulmonar, ¿no?, son importantes. Determinar si no hay sobre todo cuando ustedes tengan un diagnóstico de un embarazo gemelar monocoriónico, biamniótico generalmente son los más frecuentes. Ojo, chicos, altísimo riesgo, vigilancia, monitoreo de esos productos y de esa mamita. Y en cuanto a lo que es el TOR, pues importantísimo, y nosotros como país tropical vamos a tener mucho con el asunto de las infecciones por toxoplasma. Entonces ustedes tienen que saber qué hacer, que viene la mamita con un examen de toxoplasma, cuál es el manejo que tienen que ustedes hacer, el seguimiento de esa mamá que vengan con sus resultados en el primer trimestre sobre todo, ¿no?, de toxoplasma, de citomegalovirus, rubiola y herpes, chicos. Bueno, esa es la clase de hoy, ¿no? Lo más importante resumido, ¿no?, para que ustedes puedan ya irse a descansar, ¿ok? ¿Están despiertos? Sí. Sí, doctora. Ya, perfecto. Chicos, el de recuperación, digámoslo así, para los que quieran dar, los que deseen